Welcome, 3 de adictos, un día más a mi canal. Mi nombre es Iván. Hoy vengo a traeros un tutorial basado en PureRef. PureRef es un programa que nos permite organizar las imágenes de referencia que nos ayudan a trabajar con nuestros props 3D, tanto para el tema de texturizado, modelado, cómo hacerlo. Y muy probablemente el concept artist que nos pase ya la imagen de referencia nos pasará él mismo un archivo PureRef con todas las referencias que él ha utilizado, o la mayor parte de ellas que sean relevantes para nuestro trabajo. Esa será la primera parte del tutorial. La segunda parte hablaremos de cómo organizar, incluso antes de ponernos a modelar, gracias a una imagen, cómo vamos a hacer nuestro prop. Analizando pues, qué partes van a ser simétricas, qué partes vamos a repetir, haciendo overlapping, etc. Algo que la gente no tiene mucha costumbre de hacer, pero que para un entorno profesional es fundamental, ya que planificar cómo va a ser todo el proceso que va a venir después, que es bastante largo y que si no planificamos bien vamos a tener que dar pasos hacia atrás perdiendo mucho tiempo de producción, es muy importante. Tanto en un estudio como en un freelance, lo más importante que hay es el tiempo. Cuanto más rápido seas en tu trabajo, cuanto más optimizado y hábil seas ahorrando tiempo, mucho más productivo vas a ser, por lo tanto vas a ser más indispensable para tu trabajo. O si eres freelance, más proyectos vas a poder hacer quizás en el mismo tiempo y por lo tanto vas a tener más dinero. Así que, aunque lo que vamos a explicar hoy es un programa muy sencillito y unos trucos muy fáciles, creo que son muy importantes para cualquier artista 3D. Vamos a ello. Bien, el primer paso que vamos a realizar es explicar de manera sencilla cómo instalar PureRef. No voy a explicar la instalación en sí, sino un pequeño problema que a lo mejor a algunas personas les despista. La página, como veis, es pureref.com y el problema está en que cuando das a download, eliges qué plataforma vas a utilizar para descargar e instalar el programa, pues vemos como que no hay ninguna que sea gratuita, ¿vale? Entonces, si das en Custom, vemos que sale $20, pero esa cantidad la puedes borrar. Puedes poner un 0, pulsar Intro, y entonces aquí ya vemos que es gratuito. Aquí se va a poner la cifra que nosotros escribamos, ¿veis? Entonces, de esta manera podéis obtenerlo gratuitamente. Lo descargáis, lo instaláis, y una vez que esté instalado, se nos abrirá una ventana como esta. Lo que pasa es que vacía. Yo aquí ya he introducido algunas imágenes, que va a ser el proyecto que vamos a usar para explicar el funcionamiento de PureRef. El primer funcionamiento que vamos a ver y que me gustaría explicar es cómo funciona la ventana de PureRef, porque la ventana de PureRef tiene una serie de particularidades. No funciona como una ventana de Google o como una ventana de cualquier otro programa, ya sea Photoshop, Reason o el programa que estéis utilizando, que tiene un minimizar, un maximizar y un cerrar, ¿vale? No funciona así. Esta ventana, para poder moverla, tenéis que usar el botón derecho del ratón, ¿vale? Cualquier otro botón que uséis no la va a mover. Entonces, si queréis moverla, tenéis que usar ese botón. Si queréis maximizar la ventana, sería Control F. Pulsando eso, se maximiza y entonces ya trabajáis como cualquier otro programa. Si pulsáis el botón derecho y arrastráis, la ventana vuelve al tamaño que tuvierais previamente en ella. Podéis, por ejemplo, para que lo veáis, mover la imagen a un lateral, te interesa tenerla en un lateral. Con el cursor, como cualquier otra ventana de cualquier otro programa, en el borde os permite modificar su tamaño y ahora lo dejáis ahí. Control F se maximiza, arrastras un poquito y vuelve al tamaño original. Esto es muy útil, ¿vale? ¿Por qué? Porque además esta ventana siempre está delante de todas las aplicaciones que estéis ejecutando. Entonces os va a servir para tenerlas de referencia constantemente. Da igual los programas que estéis utilizando, siempre va a estar ahí presente. A veces puede molestar, pero la puedes mover aquí abajo un poquito y ahí estará escondida hasta que digas, me interesa tenerla ahí, ¿vale? Entonces es muy útil. Vamos a ver también cómo cerrarla. No la voy a cerrar, pero que sepáis que cerrar esta ventana sería con Control X. Control X cierra todo el programa.
Antes de cerrarlo, lo más probable es que os pregunte si lo queréis guardar y podéis decir que sí. Una de las ventajas más grandes que tiene PureRef es que puedes meter cientos de imágenes, porque además un PureRef es como un tablero de referencias que va a ir en constante crecimiento, nunca va a estar terminado, siempre vas a ir añadiendo imágenes y demás. Y ocupan muy poquito, la verdad. Para el volumen de imágenes que introduces adentro, ocupan muy poco peso. Por eso es muy interesante para concept artists, para modeladores 3D, para artistas 2D, para cualquiera, para tener todas las referencias de la obra que vas a realizar juntas. Control S es para guardar. Control Shift S es para guardar como. Si quieres encontrarlo, con el botón derecho sobre el fondo del tablero, se nos abre este menú, que como veis nos muestra todos los atajos de teclado. En la zona de Save tenemos Control S y Control Shift S para guardar como. Podemos exportar también. Esto es bastante interesante porque puede suceder que nosotros una de las imágenes que tengamos aquí la queramos compartir con alguien. Entonces podemos seleccionar la imagen y exportarla. O exportar todas las imágenes o exportar, bueno, lo que nos interese. Y lo mismo, también podemos cargar con Control L o abrir los recientes, como puede ser en un programa de Photoshop, que puedes abrir entre los 5 o 6 últimos archivos que has abierto, ¿vale? Eso en la parte de guardado y carga. Para copiar y pegar, lo mismo que cualquiera. Control C, Control V, y ahí lo tenemos. Uy. Suprimir, borra la imagen, ¿vale? Cuando seleccionamos una imagen, la podemos mover pulsando sobre ella y dejando pulsado con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Si vamos al borde, como en cualquier imagen dentro de Photoshop, podemos escalar o, cuando nos salga este icono, rotar. Si pulsamos Shift, nos va a rotar en ángulos de 45 grados, ¿vale? Vertical. Esto es muy útil para no perder nunca, estoy con la manía de mover la ventana, para no perder nunca la orientación. Esto suele pasarme porque al final, con tantos programas que utilizamos, pues ya sea 3D+, empiezas a mezclar la navegación de los programas y te salen movimientos que no son los adecuados. Bien, hemos visto cómo guardar, cómo cargar, cómo mover una imagen. Ahora vamos a ver cómo introducir imágenes, porque es lo que más interesante de este programa. Vale. Si vamos a Pinterest, que sería una de las páginas donde más fácil es conseguir imágenes de referencia, incluso organizarlo, porque antiguamente lo que más se usaba era Pinterest y los muros de Pinterest para tener todas tus referencias en un mismo sitio, cosa que ahora ya no, por culpa de PureRef. Pues tú puedes ir buscando imágenes y decir, mira, esta imagen me interesa. Se suelen introducir así pequeñitas, simplemente a ver si lo pilla. Ahí. La agrandas un poco para que se vea y no la pierdas de vista. Lo mismo. Está aquí. Agrandamos. Bueno, si no, nos acercamos un poco. Y lo hace más fácil. Lo mismo. Otra imagen. Te acercas un poco. Las escalas. Otra imagen. Las escalas. Bueno, con estas como para ver el ejemplo nos sirve. La imagen que veis aquí pinta minúscula, pero si hacemos doble clic sobre ella, nos hace un zoom y la centra dentro, ¿vale? Si haces otro doble clic, vuelve a la situación original. Esto es tremendamente útil. Una barbaridad. Pero entonces dices, bueno, Iván, pero es que ahora está todo con muchos diferentes tamaños, es bastante Cristo, esto es inmanejable. Vale. Vamos a ver herramientas de atajo rápido. Antes de explicarlas, os digo que todo lo referente a cambios de imágenes está en imágenes, ¿vale? Aquí. Y aquí tenéis todas las transformaciones que podéis hacer. Aquí podéis experimentar y probar con cada una de ellas. Yo os voy a enseñar las más relevantes porque si no nos tiramos aquí con un tutorial para un programa muy sencillo
de 1 hora y no creo que sea necesario, ¿vale? Pulsando botón izquierdo, dejando pulsado y arrastrar, creas una zona de selección. Seleccionas las imágenes que te interesen, ¿vale? Seleccionas todas estas y haces Control, Alt, botón hacia arriba, flecha hacia arriba del teclado. Te escala las imágenes para que tengan un tamaño acorde entre ellas, ¿vale? Con Control, Alt y S te las estaquea todas juntas, porque si no lo estaqueas, el siguiente comando no funciona. Y Control, flecha hacia la izquierda, te las alinea en dirección izquierda. Seleccionas pulsando el botón izquierdo encima de una imagen, dejando pulsado arrastras, y ahí tienes todas las imágenes organizadas. ¿Qué dices? Aquí veo que tienes una nota de texto, me gustaría escribir aquí algo. Vale, Control N. Control N y añadimos la nota. Espada azteca. Y ahí lo tienes organizado. El texto también se escala como cualquiera de los otros. Yo lo que suelo hacer es crear grupitos más o menos así, más cuadrados. Y si hay uno de los concepts que me interesa, como puede ser en este caso este, lo escalo un poquito más para que me quede claro cuál es el que me interesa de todos los que tengo, ¿vale? Ahí está. Y entonces ya a golpe rápido sé que esta es el concept en el que me voy a basar, pero estos me sirven pues para referencia de qué madera voy a utilizar. Quiero hacer los pinchos de la hoja así o los quiero hacer puntiagudos. Quiero ponerle cuerdas como esta de aquí o quiero meterle un detalle como este, mucho más trabajado y elaborado en vez de algo tan sencillo como este troquelado. Eso ya al gusto del artista 3D. Bien, hemos visto cómo escalar la imagen, cómo organizar los grupos. Vale. Aquí va uno de los tips que me gustaría compartir y que es muy interesante de este programa. Podemos hacer que el Canvas sea transparente para realizar trabajos de calco. Es decir, imagínate que esta imagen la maximizas y quieres calcarla en 3D Max. Pues dando a un botón que nos permite reducir la opacidad de la pantalla, pues tienes una referencia la cual calcar. Pero el problema es que si mueves el ratón, porque esta, digamos que, como hemos dicho, PureRef se mantiene siempre delante de todos los programas, pues se va a mover y no puedes trabajar con el programa de debajo. Bien, hay un comando que nos permite decirle a PureRef que el ratón ignore el programa, ¿vale? Que sería Control T. Aquí te sale una nota que te pregunta, oye, ¿estás seguro de que quieres que el ratón ignore el programa? Y dices, sí. Y entonces ahora, si te fijas, ya podemos utilizar PureRef ignorando lo que tenemos encima del PureRef. Creo que me he liado ahí. Bueno, que se puede utilizar el Pinterest. Esto lo puedes utilizar pues para Photoshop, calcar imágenes. Para 3D Max, poner la referencia abajo en vez de tener que hacerlo de siempre, de poner el plano en el fondo y demás, pues puedes poner este. Y aquí al lado poner el perfil y trabajar con ellos. En ZBrush te sirve también para hacer calcos de modelos que quieras hacer en vez de utilizar el Spotlight, que es un pelín peor, etc. Con Control T vuelves a activar PureRef. Yo tengo bindeada esta acción de activar la transparencia en el ratón. El ratón, normalmente de cualquier ratón que sea medianamente decente, tiene un botón que es de avance y retroceso en las páginas web. Botones que generalmente nunca se usan. Yo lo tengo en este, bindeado en estos dos botones. Y son los que uso, ¿vale? ¿Dónde he cambiado eso? Bueno, si das al botón derecho una vez más, te sale el menú que ofrece PureRef y en Settings, Control U, nos permite en Key Bindings cambiar las teclas a las que tú quieras. Yo en este caso, pues, a ver si encuentro por dónde lo había puesto.
Aquí. Increase Master Opacity, el botón Forward MB. Decrease Master Opacity, Back MB. ¿Vale? Estos son los parámetros que tenéis que cambiar. Viene con otras teclas por defecto, pero yo hace tanto que las cambié que ya no me acuerdo cuál venía. De todas maneras, si quieres restaurar los valores predefinidos, pues Restore Defaults y ya está. También podemos desactivar el factor de que esté siempre delante. El canvas, en esta parte de aquí, nos indica... no eran canvas. En window... modo, en modo. Aquí. Nos dice que siempre esté detrás. Entonces ya siempre vamos a poder trabajar con programas encima. ¿Vale? Aquí podéis trabajar con ello. En Canvas, pues nos ofrece opciones de la situación de la cámara y demás, nada relativamente importante. En Windows, pues los comandos que ya más o menos os había comentado. Y en imagen es donde tenemos más cosillas para hacer. Alinear, pues como veis, tiene varios comandos. Yo siempre digo el de la izquierda, porque da igual que te alineen las imágenes para la izquierda o para la derecha. Y ya está. Normalizar es para la escala, el tamaño y bueno, son los que más se utilizan porque height or width es raro que los utilicemos. Y con eso creo que tenemos más o menos el programa controlado. Vale. Con Control A seleccionamos todas las imágenes, ¿vale? Nos puede interesar querer que se organicen todas las imágenes. Con Control P nos agrupa las imágenes, pero en un cuadrado sin tener en cuenta los tamaños, las escalas y demás. Yo siempre prefiero la versión más organizadita y que no me dé toque. Soy bastante... especialito en eso, ¿vale? Bueno, esa es la parte que nos interesa. Ahora vamos a hablar de lo que os he comentado de cómo organizar un prop en lo que se refiere a cómo lo vamos a modelar, etcétera, para ahorrarnos tiempo a posteriori, ¿vale? Lo más normal es que elijas una imagen, como puede ser esta de referencia, te vayas a Photoshop y aquí, como veis, pues puedes hacer algo muy rápido, esquemático, con colores. La forma de pensar es la siguiente. ¿Qué partes del objeto puedo hacer en simetría? Es decir, trabajo solo un lado, hago simetría y no tengo que hacer modelando el otro lado. Algo que nos permite ahorrar un montonazo de tiempo tremendo y que es bastante sencillo de hacer. Bien, pues esta parte roja del modelo vemos que puede ser simétrica, porque al final, quizás no simétrica en la parte frontal que estamos viendo, porque aquí hay una zona que está deformada, pero sí que es simétrica en la parte de perfil. Si vemos en el PureRef alguna de las imágenes, no sé si la tengo introducida, no. Aquí en el Pinterest creo que había alguna de construcción. Bien, como esta imagen que se ve aquí, vemos que la pieza tiene una ranura, una hendidura y es simétrica en este ángulo, ¿vale? Entonces, nos puede interesar que esta pieza sea simétrica. Lo mismo, este grabado circular o este troquelado con la filigrana en rectángulos es simétrica al otro lado de la maza. Por lo tanto, nos puede interesar que sea otra pieza simétrica. Por lo tanto, una vez más, solo modelo este lado frontal que veo, el lado oculto no. Aquí este pico podemos considerar que es simétrico con el otro pico. De esta manera, solo modelamos este pico también. Luego, el mango tendría pues cadena, contrapeso y asa como elementos. No es simétrico, no lo podemos modelar a la vez. Y algo que tenemos que tener en cuenta, también en este apartado, es la distribución en las UVs, ¿vale?
Si nosotros hiciéramos el mango unido a la parte rectangular del arma, cuando hacemos las UVs, probablemente ocuparían todo esto, ¿vale? Rectángulo del arma más el mango aquí. Eso haría que solo ocupásemos este espacio de la... Aquí. Este espacio. Solo ocuparíamos este rectángulo de aquí. Vamos a hacerlo más grande. ¿Vale? Lo cual es un problema porque tú cuando creas una textura tienes que intentar ocupar el máximo espacio posible del espacio UV, del UDIM. Entonces, lo normal es que hagas un corte aquí, que además te viene perfecto en este modelo porque gracias a las hojas o plumas o como lo quieras considerar, te permite el hacer un corte aquí. Teniendo ese corte creado, entonces ya puedes ponerlo el mango aquí. Aquí y aquí. Aquí tendríamos el contrapeso y la cadena, y este espacio de aquí lo tendríamos reservado para las plumas. Y con esto tenemos una distribución perfecta del espacio de V ya más o menos pensado a grosso modo, ¿vale? Sé que esto parece una tontería, pero no lo es. No lo es porque a lo largo de los años me he cansado de explicar esto a compañeros de trabajo y a otros y de estudios. Y incluso a mí, cuando hice Bellas Artes en su tiempo, cuando hacías dibujo tradicional te decían, haz un boceto. Y yo decía, ¿quién va a hacer bocetos si yo ya tengo la idea en mi cabeza? Falso. Los bocetos es lo mismo que esto. Esto no es otra cosa que abocetar qué es lo que vas a hacer a lo largo de las siguientes etapas de creación de un prop. Ahora nos vamos a los dientes. Los dientes, pues bueno, tienes 3 y 3, 6, 7, 8. 8, 16 dientes. ¿Vas a modelar 16 dientes? Si lo haces, estás loco. No se hace eso en 3D. Si tienes muy poco tiempo, yo haría 1. Y repites. 16 veces ese 1. Si andas algo más sobrado de tiempo y te puedes permitir algún lujo, haría 2 o 3 para tener diversidad. Con 3 máximo, yo no haría más. ¿Por qué? Porque tienes uno más pequeño, uno normal y uno más puntiagudo, vamos a poner. Eso va a crear la suficiente variedad para que el objeto no parezca que tiene las mismas piezas en todo. Que tampoco había problema, porque como veis, aquí hay un ejemplo en el cual casi todas son iguales. Al menos en silueta y forma. Entonces, ¿qué más te da? ¿Sabes? Pero bueno, teniendo 3, pues tienes variedad. Y ahí es una forma en la cual pues, tú puedes stackear UVs, porque todas las UVs del resto de dientes se van a stackear en cada uno de estos 3 dientes distintos. Luego le harás un segundo canal de lining para la iluminación, como hablamos en los tutoriales de Reason V, y eso permitirá que en el primer canal tengas UVs stackeadas para ahorrar espacio y texturizado, y en el segundo canal de Lighting pues no tengas UVs superpuestas para que el vaqueado de iluminación funcione correctamente. Si no has visto los tutoriales que ofrezco de Reason V, un programa maravilloso bueno, el mejor de la industria para creación de UVs, te recomiendo que pases a verlo. Os dejaré las etiquetas por alguno de estos lados que todavía no controlo mucho. Son varios tutoriales, los primeros son para la parte básica del programa, pero luego tenemos pues los más avanzados que ya explican cosas más pro, ¿vale? Y con esto creo que cerramos los consejos que tengo para la organización del prop. Lo siguiente a esto sería la fase de blocking. Hay mucha gente que todo este análisis lo hace mientras está creando el blocking. Yo creo que es una pérdida de tiempo. En el blocking deberías de ir a machete porque el blocking es un proceso más orientado a proporciones y orientarse en que el tamaño del objeto dentro del mundo que estamos creando funciona. Incluso te sirve el blocking para pasárselo a alguno de los compañeros de proyecto, a algún programador, para que vayan viendo cómo irían funcionando las cosas dentro del motor gráfico.
Entonces, la fase de blocking no está tan orientada a decidir cuál es simétrico o no. Que sí que se puede hacer, obviamente, porque al final el proceso de creación de un prop es algo vivo, de la misma manera que tú a este muro de referencias vas a ir añadiendo referencias de tipos de madera, tipos de metal, tipos de cuerda, tipos de estampado o de dibujos que voy a querer en la madera, tipos de piedra que van a ir en los dientes, cualquier tipo de inspiración que te sirva para llevar este prop al máximo nivel de calidad, es ideal que lo vayas añadiendo. Pues lo mismo sucede con el proceso de modelado, porque además luego cuando tú ese objeto vas a tener que enseñárselo a tu director de arte o a tu cliente si eres un freelance, recibirás feedback y tendrás que hacer ajustes y cambios. Por lo tanto, pues bueno, esta planificación te va a ahorrar mucho tiempo a posteriori, pero no quiere decir que te solucione la vida, ¿vale? Pero es muy recomendable esta práctica. Con esto hemos llegado a casi la media horita de tutorial, creo que es suficiente de daros la chapa hoy. Si os gustan los tutoriales que estoy haciendo, os agradecería que os suscribierais, ya que yo os ofrezco mi sabiduría de manera gratuita y a vosotros solo os cuesta un clic. Si os tenéis alguna duda, algún comentario, alguna historieta, pues decírmelo en comentarios y veremos si podemos ampliar en posteriores tutoriales si tenéis alguna duda referente a este programa. Pero bueno, es muy sencillito y muy básico. Lo siguiente que se viene es un tutorial de... Bueno, lo voy a dividir en dos, topogán básico y topogán avanzado. Bueno, sé que hay mucha gente que ya tiene publicado temas de topogán, pero yo me centro en mi canal y quiero tener ese programa dentro del repertorio para que no tengáis que andar moviéndoos del canal en las consultas. Y a su vez vamos a empezar a modelar esta espada como prop. De hecho, vamos a hacer en los próximos tutoriales, como os dije, tenemos los tutoriales de programas y los tutoriales de armas o props. Voy a hacer la espada, el escudo y la daga ceremonial, porque yo estoy creando este personaje de aquí, como un guerrero azteca, para Dossier, un proyecto personal. La porra no creo que la haga, aunque igual sí, no sé, ya meditaré. Pero estos tres seguro, ¿vale? Así que, si os hace ilusión, si os interesa, seguidme. Chao, chao.